Vamos a estudiar a partir de ahora lo que corresponde a la célula, la unidad estructural y funcional de todo ser vivo y un requisito básico para que algo pueda ser llamado ser vivo. Vamos a iniciar con el estudio de lo que es la teoría celular. Tres postulados que llevaron casi 150 años en poderse formular, empezando con el descubrimiento del microscopio. Esta historia de la teoría celular inicia por ahí del siglo XVII con Anton van Leeuwenhoek, un optometrista que estaba acostumbrado a jugar con las distintas lentes que tenía a disposición, y fue uno de los primeros en crear un microscopio. A partir de ese simple instrumento pudo observar primeramente los organismos microscópicos viviendo en el agua o los espermatozoides. Seguimos con esta historia de la teoría celular por ahí de 1665 con Robert Hooke. Robert Hooke fue la primera persona que llamó a la célula célula. Él básicamente lo que vio fue a través de un microscopio las celdas del corcho que se usa para tapar las botellas de vino, por ejemplo. Entonces él observó pequeñas celdas, algo muy similar a lo que pretendo dibujar yo aquí, y las llamó células. Y a partir de ahí, a la unidad estructural de todo ser vivo se le conoció como la célula. Posteriormente nos desplazamos a la época de los 1800, entre básicamente 1804 y 1885. En ese periodo coincidieron dos científicos alemanes, Theodor Schwann y Jacob Schleiden. Schwann era zoólogo y Schleiden era botánico. Cada uno en su campo de estudio determinó que todos los organismos estaban compuestos por una o más células, además de que era la unidad funcional de todo ser vivo, estableciendo así dos de los tres postulados de la teoría celular. Luego de eso viajamos a finales de los 1800 con otro médico patólogo alemán, Rudolf Virchow, que terminó de completar la teoría postular, la teoría celular. Él estableció que toda célula proviene siempre de una célula preexistente. Después de todo este viaje de varios cientos de años, podemos llegar a concluir los tres postulados de la teoría celular. Todo organismo está constituido por una o más células. Los organismos más pequeños son células individuales y las células son las unidades funcionales de los organismos multicelulares. Y toda célula surge a partir de una célula preexistente. Las células son sumamente pequeñas. Este gráfico lo que nos ayuda a demostrar es el tamaño que tiene una célula con respecto a lo que podemos observar comúnmente. Entonces podemos ver que como el ojo humano somos capaces de observar árboles, pitones, el ser humano, manzanas, las moscas, que estamos hablando ya de un tamaño de 1 centímetro, las ladillas o los piojos, que tienen un tamaño de 1 milímetro. Las células están en el orden de los micrómetros. Una célula, en promedio, una célula eucariota puede tener un tamaño de 100 micras, mientras que las bacterias o células procariontes pueden tener un tamaño de 1 micra. Aún en esa escala de división encontramos los virus con organismos que miden apenas 100 nanómetros, sumamente más pequeños que cualquier célula procariota. Luego tenemos las moléculas gigantescas como la hemoglobina, que es una proteína con estructura cuaternaria gigantesca, o el ADN, el ácido nucleico que contiene información genética, en el orden del tamaño de 1 nanómetro, mientras que los átomos son muchísimo más pequeños, de 0,1 nanómetros, imposibles de observar ni siquiera con un microscopio electrónico. La mayoría de células, tanto eucariotas como procariotas, las podemos observar a través del microscopio óptico, como lo podemos encontrar en un laboratorio de biología o de microbiología, mientras que ya estructuras muy detalladas de la célula eucariota dentro de la célula eucariota o estructuras muy detalladas dentro de la célula bacteriana, necesitamos de los microscopios electrónicos, que algunas veces pueden llegar a incluso a ver moléculas, pero es imposible para un microscopio electrónico incluso ver un átomo. Vamos a ver ciertos atributos que todas las células tienen que contar. Número 1, toda célula tiene una membrana celular
constituida de fosfolípidos, que separa el medio interno del medio externo. Todas las células cuentan con un medio interno. Ese medio interno va a corresponder a una disolución de agua y sales y biomoléculas, a lo que llamamos el citosol. El citoplasma corresponde al citosol más todas las organelas que hay dentro de la célula o estructuras subcelulares, en el caso de los procariotas. Y absolutamente todas las células tienen el ADN como patrón para crear una nueva célula y que es heredado siempre de madre a hijo. Como ya ustedes vieron en una de las primeras diapositivas, habíamos dicho que las células son sumamente pequeñas, ¿verdad? ¿A qué se debe eso? Si ustedes hacen un repaso de matemática y visualizamos a la célula como un círculo o una esfera, ustedes se acuerdan de matemática que el área de un círculo se calcula como pi por r al cuadrado, mientras que el volumen de una esfera es 3/4 pi r al cubo. Si visualizamos a la célula como una esfera y su radio aumenta en 1, ustedes verán que por proporcionalidad el área aumenta en 2, pero su volumen aumenta en un factor de 3. Eso tiene grandes implicaciones, porque si yo tengo un soluto, una enzima o una proteína en el centro de la célula y ocupa llegar hasta la membrana celular o al otro extremo de la célula, en un volumen muy grande le va a costar mucho. Es por esta razón que las células son tan pequeñas, porque tienen que mantener una proporcionalidad entre área y volumen adecuada, en la que permita tener una concentración adecuada de todos los solutos y reactivos y que permita que se den fácilmente los procesos de difusión. En células muy grandes, con mucho volumen, los procesos de difusión pueden tardar mucho, mientras que los procesos que se necesita un determinado reactivo, una determinada enzima, en volúmenes muy grandes, puede ser muy difícil que se encuentre. Entonces una reacción trascendental para la célula no se va a hallar y por lo tanto no se va a dar. Entonces las células son pequeñas porque permiten mantener una concentración adecuada de los reactivos y permiten de manera eficiente los procesos de difusión. Las células, de forma general, se pueden dividir de dos grandes tipos. Primero tenemos la célula procariota y la célula eucariota. Aquí ustedes tienen que ver la composición de las palabras. Procariota, eucariota. Cariota significa núcleo. Pro en este caso es antes de núcleo. Entonces quiere decir que las procariotas son células sin núcleo. Y eu es verdadero, con núcleo verdadero. Las eucariotas son células que cuentan con núcleo. Vamos a iniciar el estudio de la célula con la célula procariota. A la imagen izquierda van a encontrar un diagrama de lo que es una célula procariota, mientras que al lado derecho van a encontrar una micrografía de microscopio electrónico de una célula procariota. En realidad esa célula procariota, si la viéramos al máximo poder en un microscopio óptico, a lo sumo podríamos ver puntitos, cuestiones así como esas rayitas, a lo sumo, nada más. La célula procariota, como les digo, no tiene núcleo, no hay organelas, no hay una compartimentalización interna. Cuentan con una membrana celular de fosfolípidos, cuentan con citosol, cuentan con citoplasma, y la mayoría de procariotas de bacterias cuentan con una pared celular. Pero esa pared celular es de un compuesto especial que se llama peptidoglucano, que no se encuentra en los otros grupos celulares, únicamente en bacterias. Normalmente, el ADN de las células procariotas es un único cromosoma circular. Y ese cromosoma circular se encuentra en una región especial de citoplasma que se le conoce como el nucleoide. Es una región de citoplasma donde está concentrada toda la cromatina, todo el ADN de esa célula, que cuando la cromatina se condensa forma un cromosoma circular, que son típicos de procariotas. Todas las enzimas, todos los procesos celulares ocurren ahí en el citoplasma. La síntesis de proteínas se da en el ribosoma, pero estos ribosomas no andan sueltos en el citoplasma celular, sino que están pegados a la cara interna de la membrana celular. También
Algunas células procariotas, bacterias, cuentan con flagelos. Estos flagelos no son de la misma proteína que los flagelos de la célula eucariota. Estos son flagelos de una proteína especial que se llama flagelina, que únicamente se encuentra en procariotas. Aquí tenemos otros ejemplos más detallados de lo que son bacterias. La imagen que voy a señalar con un círculo, los cocos y los espirilos, son formas bacterianas que comúnmente podemos determinar en el microscopio óptico. Las imágenes que yo señalé son del microscopio electrónico, pero esa coloración que tienen es una coloración computarizada, no es la coloración real. La coloración real es como se ve en D o se ve en E. Son imágenes en blanco y negro. En el caso de D, estamos viendo lo que es un diplococo, dos cocos que están unidos. En este caso, nos señalan la región del cromosoma circular que se encuentra en el nucleoide. Podemos encontrar la membrana celular, la pared celular del peptidoglucano y los ribosomas que están pegados a la cara interna de la membrana celular. En el caso de las bacterias, esos diplococos tienen algo especial que se llama cápsula, que es una estructura que les permite sobrevivir a condiciones extremas. Luego en E tenemos lo que es una bacteria fotosintética, que incluso tiene membranas internas fotosintéticas que le permiten realizar el proceso de fotosíntesis. Luego también en el diagrama que tenemos en A, vea que ahí podemos ver el nucleoide, que es donde está el cromosoma, podemos ver la pared celular de peptidoglucano, podemos ver la membrana celular, el citoplasma. Las bacterias cuentan con pequeñas partículas de ADN, muy pequeñas, más pequeñas que el cromosoma circular que se llaman plasmidos. También contamos con algunas vellosidades que se llaman filis, que son más pequeñas que los flagelos y que le permiten principalmente la adherencia a las superficies. Aquí damos el salto a lo que es la célula eucariota, y en el estudio de la célula eucariota vamos a iniciar con lo que es el núcleo. Dentro de la evolución no se sabe muy bien cómo se creó el núcleo. Hay ciertas teorías que hablan que se pueden explicar a través de la teoría endosimbiótica, que más adelante con el cloroplasto y la mitocondria se los puede explicar más a detalle. Es una micrografía del microscopio electrónico. Entonces podemos ver que el núcleo tiene una membrana que se le conoce como membrana nuclear o envoltura nuclear, que es de lípidos. Luego tenemos todo lo que es la cromatina. El ADN en las células, cuando las células no están en proceso de división, el ADN está en forma de cromatina. Cuando la célula entra en división celular, esa cromatina se dice que se condensa, y al condensarse forman cromosomas lineales, que comúnmente los hemos visto en libros de texto o en imágenes en internet que tienen forma de X. Son cromosomas lineales y ocurre únicamente cuando la cromatina se condensa. El núcleo a veces tiene unas protuberancias pegadas a la envoltura nuclear que se pueden ver al microscopio electrónico como protuberancias negras, que comúnmente se les denomina el nucleolo. El nucleolo, ojo, que es diferente que el nucleoide de las procariotas. El nucleolo tiene su función de síntesis de ARN ribosomal, que es fundamental para la creación de los ribosomas. Dentro del estudio de la eucariota vamos a empezar a ver el diagrama de lo que es la célula animal. La célula animal, una de las principales características, número uno, es que no tiene pared celular de ningún tipo. Únicamente es una membrana celular de fosfolípidos, la que se separa del medio externo, del medio interno. Vamos a encontrar el núcleo, vamos a encontrar los nucleolos, que ya expliqué su función, y en el citoplasma vamos a encontrar una serie de organelas, que pueden ser organelas membranosas o organelas de otra biomolécula. Dentro de las organelas membranosas que vamos a encontrar está el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso, que son esas estructuras que tenemos aquí en negro. Más adelante les explico cuál es la diferencia entre liso y rugoso. Y vamos a encontrar también lo que es el complejo de Golgi, que también es una organela membranosa que está formada de fosfolípidos, cuya función es el transporte de sustancias. Vamos a encontrar pequeñas vesículas membranosas que se llaman lisosomas, que contienen enzimas para la digestión de las distintas biomoléculas. Vamos a encontrar mitocondrias, cuya función es producir energía, quemar glucosa para producir energía para todo el funcionamiento celular. Vamos a encontrar estructuras que son únicas de la célula animal, que son los centriolos. Los centriolos no son organelas membranosas, son organelas de origen proteico, son proteínas, son microtúbulos.
que forman parte del citoesqueleto celular, que también es otra organela, que tienen como función crear el uso cromático para la división celular, que en otros capítulos posteriores van a analizar ustedes. También podemos encontrar lo que es el flagelo, que en este caso los flagelos de las células eucariotas están compuestos de la misma proteína de los microtúbulos, que más adelante vamos a ver, que son totalmente diferentes al flagelo de las bacterias, que son de una proteína denominada flagelo. Ok, la célula eucariota. En este caso vamos a analizar ahora la célula vegetal. Una de sus características predominantes es la presencia de una pared celular de un polisacárido que ya ustedes estudiaron, la celulosa. Entonces, encontramos más internamente la membrana celular y más externamente la pared celular de celulosa, cuya función es darle un mayor sostén y rigidez a la célula vegetal. Por eso es que las plantas pueden crecer tan alto, ¿verdad? Con el objetivo de alcanzar la luz. Como células eucariotas, encontramos igual un núcleo. También vamos a encontrar el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, complejo de Golgi, que en el caso de las células vegetales comúnmente se les denomina dictiosoma. Vamos a encontrar mitocondrias como central productores de energía y vamos a encontrar una organela que no se encuentra en células animales, que es el cloroplasto, cuya función es la fotosíntesis. Vamos a encontrar también una organela membranosa que se llama la vacuola, cuya función es la de regular los líquidos internos celulares. En muchas células eucariotas la vacuola ocupa casi todo el volumen celular. Vamos a encontrar también un citoesqueleto, vamos a encontrar lisosomas muy poquitos y vamos a encontrar algunas organelas especiales que se llaman microcuerpos, peroxisomas, etcétera, que más adelante detallo su función. Algo importante es que en células vegetales casi no hay flagelos. El único grupo vegetal cuyas células tienen flagelo son los musgos. Pero los musgos es una cuestión evolutiva adaptativa. El musgo es una planta que no puede crecer muy alto, que está confinado a ambientes húmedos. Entonces, una de sus células reproductoras, el espermatozoide, cuenta con un flagelo para moverse y llegar al óvulo. Pero en el resto de grupos vegetales, este flagelo se perdió. Hay algunas organelas compartidas entre la célula animal y la célula vegetal. La primera es el citoesqueleto, que no es una organela membranosa, es una organela de proteínas y cuenta con tres elementos: los microfilamentos, que participan en la contracción de la célula, que facilitan la división en células animales. Luego tenemos los microfilamentos, están conformados de una proteína que se llama actina, un material que está hecho el flagelo de las células animales que cuentan con flagelo. Luego tenemos los filamentos intermedios, que la proteína puede variar según la función y el tipo de célula, pero su función principal es la de dar soporte a las otras organelas. Dan cierta forma a la célula, de manera que no tengan formas ridículas, que podríamos decir, ¿verdad? Y luego tenemos los microtúbulos, que están compuestos de tubulina y permiten el movimiento de los cromosomas. Ustedes lo van a estudiar cuando vean mitosis y meiosis. También forman los centriolos, que son las células exclusivas de las células animales, y vamos a encontrar que son un compuesto importante también de cilios y flagelos. El citoesqueleto está tanto en células vegetales como animales, pero el flagelo únicamente en células animales. Otra organela compartida son las mitocondrias. Entonces, esta imagen que tenemos a la derecha, que señalo yo con negro, es la micrografía electrónica de una mitocondria. Vean que se pueden observar dentro compartimentos internos. En esas estructuras membranosas que tiene la mitocondria, que se les denomina crestas, están embebidos los complejos enzimáticos que permiten la producción de energía. En la mitocondria se quema la glucosa y se produce energía en forma de ATP que permite todo el funcionamiento celular. Tanto células eucariotas, vegetales, animales, hongos o protistas cuentan con mitocondrias, al igual que el citoesqueleto. La mitocondria sí es una organela membranosa. El retículo endoplasmático. Hay dos tipos. Está el retículo endoplasmático liso y está el retículo endoplasmático rugoso, comúnmente denominados REL, el retículo endoplasmático liso, y RER, el retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué liso y rugoso? Porque al microscopio el liso se ve liso, como en el caso de la imagen que señalo aquí. Su función principal es la síntesis de lípidos, mientras que el retículo endoplasmático rugoso es rugoso porque cuenta adherido a los lípidos del retículo con ribosomas. Entonces,
El ribosoma tiene como función producir proteínas. Entonces el ribosoma produce la proteína e inmediatamente lo agarra una vesícula del retículo endoplasmático y le permite a esa proteína nueva crear su estructura secundaria, terciaria o cuaternaria, dependiendo de la secuencia de aminoácidos que tenga. Son organelas membranosas, los dos, y se encuentran tanto en eucariotas, vegetales, animales, hongos o protistas. Los ribosomas, como les decía, se pueden encontrar adheridos al retículo endoplasmático rugoso o pueden estar libres en el citoplasma. Su función principal es la síntesis de proteínas. A ellos llega el ARN mensajero proveniente del núcleo con información genética y con base a esa información crean la proteína que la célula necesita. Los ribosomas están compuestos de ARN ribosomal, o sea, no son organelas membranosas. Y se acuerdan que ese ARN ribosomal se formó en el nucleolo, o se sintetizó, en el nucleolo. Luego tenemos el complejo de Golgi, que sí es una organela membranosa y tiene como función el transporte de sustancias. A él llegan las proteínas, las sustancias sintetizadas en el retículo endoplasmático, en el complejo de Golgi se terminan de procesar y el complejo de Golgi se encarga de crear vesículas de transporte que lo llevan a donde la célula lo necesite. Tenemos los lisosomas, que son vesículas muy pequeñas, membranosas, o sea, son de lípidos, que contienen principalmente enzimas digestivas. Entonces, ellas se encargan de fusionarse con las partículas alimenticias. Esas partículas alimenticias, que son macromoléculas, las destruyen, las hacen más pequeñas en monómeros, principalmente, o moléculas muy pequeñas, que le permiten a la célula, a partir de ellas, sintetizar las sustancias que ella necesita. En eucariotas animales son muy comunes, pero en vegetales no son tan comunes los lisosomas. Y luego tenemos organelas exclusivas que ya les había dicho de células vegetales. Una de ellas, la primera, es la vacuola. Como pueden ver en esta micrografía de microscopio electrónico, se dan cuenta que ocupa casi todo el volumen celular. Es una organela membranosa. La membrana de la vacuola se le conoce como el tonoplasto y tiene como función controlar los fluidos intracelulares y mantener el volumen celular. En esta imagen también podemos apreciar lo que son los cloroplastos, que son organelas exclusivas de las células vegetales cuya función es la fotosíntesis. Y podemos ver algunas mitocondrias que están compartidas y podemos encontrar también una organela que es exclusiva de las células vegetales, que es el peroxisoma. El peroxisoma contiene unas enzimas que se llaman catalasas, cuya función es que en la fotosíntesis se producen ciertas sustancias que son reactivas. Rápidamente pueden destruir un fosfolípido, y si destruyen un fosfolípido, destruyen todas las membranas internas celulares. Entonces esas sustancias son agarradas por los peroxisomas y las convierten en sustancias más inocuas para la célula. Aquí tenemos la estructura de un cloroplasto. Vean que el cloroplasto, al igual que la mitocondria, tiene una serie de membranas internas que se le conocen como tilacoides. Y hay un líquido interno que se le conoce como el estroma. En los tilacoides se encuentra el complejo enzimático que realiza la fotosíntesis, que hace que las plantas puedan producir su propio alimento, bioasimilados. Los cloroplastos pertenecen a un conjunto más general de organelas vegetales, que se le conoce como plastidios. En esos encontramos los cloroplastos, que tienen función fotosintética, e encontramos los aminoplastos, que ya los había mencionado en otros momentos, que son las organelas que se encargan de almacenar almidones, que es el azúcar de almacenamiento de las plantas. Y nos encontramos también con los oleoplastos, que son un plastidio especial que almacenan aceites o pigmentos, y es la que le permite dar el color rojo al chile, el color anaranjado a la zanahoria, el color rojo al tomate. Les hablaba también de los peroxisomas y les comento también que existen unas organelas muy pequeñas que se llaman microcuerpos, que tienen funciones variadas dentro de la célula vegetal. Como ya hemos mencionando, algo que he hecho mucho énfasis en la presentación es que hay organelas que son membranosas y organelas que no lo son. Resulta que todas las organelas membranosas funcionan como un conjunto y se le conoce como el sistema de endomembranas. Veamos cómo todas están unidas entre sí. Vean que normalmente el retículo endoplasmático está pegado siempre al núcleo celular. Entonces, en el retículo endoplasmático rugoso, el ribosoma se encarga de producir una proteína. Esta proteína inmediatamente es englobada por el retículo endoplasmático. Ahí le permite que se transforme, que se procese y se forma lo que es una vesícula de formación. Esa vesícula va a viajar
y se va a fusionar en el complejo de Golgi. Ahí en el complejo de Golgi se le hacen unas modificaciones extra, dependiendo de lo que la célula necesite. Y mientras que se hacen esas modificaciones, se forma otra vesícula también membranosa de lípidos. Esa vesícula de transporte se originó en el complejo de Golgi. Si esa sustancia ocupa salir de la célula, esa vesícula va a viajar hasta que se fusiona con la membrana celular, que también es de lípidos. Y cuando se fusiona, libera su contenido. Vean en este caso como todas las organelas membranosas funcionaron en común. En el segundo ejemplo, el de la derecha, en el vamos a ver con una X, también vemos cómo se forman en el retículo endoplasmático rugoso enzimas digestivas. Las enzimas son proteínas, por lo tanto son sintetizadas por el ribosoma. Inmediatamente que la enzima es producida, el retículo endoplasmático lo engloba y le permite realizar las transformaciones extra. Esa vesícula viaja al complejo de Golgi, donde se modifica y se prepara para su siguiente transporte. Entonces se forma lo que es un lisosoma. ¿Se acuerdan que es una organela membranosa que contiene enzimas? Vean lo que pasa cuando la célula se alimenta. Vean en este caso que se forma una vesícula alimentaria, una vacuna alimentaria aquí, que es una formación de fosfolípidos que contiene el alimento. Esa vesícula con el alimento se fusiona con el lisosoma y las enzimas que están en el lisosoma destruyen ese alimento y lo transforma principalmente en monómeros o moléculas sencillas que ya la célula utiliza para la síntesis de las sustancias que ella necesita.